Bueno, buenas tardes a todos. Me veo, bien. Perdonad. Bueno, pues como decía Enrique, quizás muy distinto, digamos, a las dos ponencias anteriores, pero le comentaba a mi compañero antes que, digamos, las conclusiones parece que son muy parecidas, ¿no? Y lo vais a ver. Yo creo que cuando yo empecé a trabajar en Facility Management ya hace casi 20 años y cada vez que lo pienso me da un poco de mareo, pero bueno, parece que teníamos, digamos, dos bloques como muy divididos, ¿no? El Facility Manager era aquel que gestionaba los servicios, que estaba pues a cargo de la limpieza, el mantenimiento, que hacía el análisis y controlaba el OPEX y era como más operativo, ¿no? Y el Corporate Real Estate de aquel entonces, que lo llamábamos director de patrimonio, porque era, pues como ¿no? teníamos el director de servicios generales y el director de patrimonio y estaban como muy separados, incluso muchas veces ni siquiera reportaban a la misma línea, ¿no? Muchas veces servicios generales reportaba a recursos humanos o a compras, en muchos casos también. El director de patrimonio casi siempre al lado financiero, ¿no? Y patrimonio se encargaba precisamente de, pues eso, de la rentabilidad del inmueble, era mucho más número financiero, era esa, pues eso, rentabilidad, mientras que los facility managers hacíamos más, digamos, la parte más social o más de corazón. Y yo siempre decía que esto en algún momento pues tenía que juntarse y que tenía muchas sinergias. Entonces, hoy en día ya no es así y realmente tenemos departamentos en empresas corporativas donde reportamos probablemente a la misma persona, en muchos casos incluso, desde luego el mío, quitando lo que es la parte más transaccional, todo lo que hoy en día consideramos Corporate Real Estate y Asset Management cae debajo de Facilities y digamos que está todo como más integrado y tenemos esa gestión del inmueble completo, es decir, desde la transacción, toda la parte financiera, puedes hacer un business case para saber dónde vas, pasando por toda la pata de workplace y luego toda la pata de gestión, ¿no? Y cae todo bajo la misma persona, bajo la misma responsabilidad. El foco lo ponemos en el inmueble, pero pensando en el usuario del inmueble. De tal manera que yo recuerdo, igual hace 20 años, se hacían esos business case solo mirando la parte más financiera y luego tenía que llegar el de servicios generales y con lo que se encontrara que hubieran hecho y allá tú te las apañes, ¿no? Y ahora no, ahora está todo mucho más integrado. Y pensamos en ese ciclo completo de gestión, pues como decía antes, ¿no? Con la parte esa más de corporate y esa parte de FM como si fuera uno. Y realmente tiene que ser así porque es como realmente funciona, ¿no? Bueno, y la gestión del triple bottom line, decía antes, la parte de gestión de OPEX, gestión de CAPEX, pero realmente no tiene que ser todo financiero, ¿no? El triple bottom line tenemos que pensar también en la parte social de los edificios, ¿no? En la parte de las personas, pero también en el impacto de sostenibilidad y el impacto medioambiental, ¿no? Tener esa sostenibilidad, esa parte social y esa parte financiera, que en todas las empresas además ahora, que todo el tema de responsabilidad social corporativa lo tenemos tan en altos niveles y que está realmente en la mesa del CEO, pues ahí juntando todo lo que es las responsabilidades del corporate y las responsabilidades del facility manager, realmente deberíamos de empezar a gestionar de esta manera. Y yo, tal y como lo veo, tal y como lo vivo, porque realmente es como en las dos últimas empresas y desde luego en la que estoy ahora lo vivo, veo que la gestión del inmueble tiene que ser desde ese enfoque de visión combinada, ¿no? Desde hace algún tiempo tuve una conversación con una persona hace 6 meses aproximadamente y nos salió una analogía que nos parecía bastante acertada y decíamos, si pensamos en el inmueble como, pues digamos que en el cuerpo humano, ¿no? Esa parte de corporate es más el cerebro, es más la parte lógica, es más la parte numérica de business case y el facility manager pues es más el corazón y los sentimientos, ¿no? El corazón, el estómago, dependiendo de cómo vayas, ¿no? De esa gestión más personalizada, ¿no? Entonces, creo que nos salió así, sobre unas cervezas además, hablando de la profesión, pero realmente si lo piensas,
pues puede ser así. Y luego todo lo que acompaña, tienes proveedores que son tus piernas, otro que es tu brazo, ¿no? Y de alguna manera todo lo que es la gestión del inmueble, el ciclo completo de gestión del inmueble, ¿vale? Lo podríamos asemejar y podríamos ir buscando distintas partes del cuerpo humano, ¿no? que de alguna manera representan a todos los que trabajamos en este mundillo. Pero siempre es verdad que el FM, y yo me considero FM, aunque hago mucho corporate real estate, siempre tenemos que poner ese foco más social y más de la persona que vive en el inmueble. Para todas las empresas, evidentemente, es fundamental lo que es la rentabilidad del inmueble, pero si las personas que están dentro no lo utilizan o los espacios no son los adecuados, nunca va a ser rentable, ¿no? Por mucho que busquemos el edificio, no sé si más barato o el que parece que a priori pudiera ser mejor. Y una de las cosas, digamos que cuando pienso en esa combinación de trabajo que tenemos que hacer para integrar el corporate con el facility management, pienso en seis pilares en los que nos tenemos que digamos, fundamentar, ¿vale? La experiencia en el espacio de trabajo. Yo creo que además, y bueno, hablaré ahora también de la época post-COVID, que también ha cambiado mucho, ¿no? Pero la experiencia en el lugar de trabajo es fundamental. Es decir, yo puedo tener el mejor edificio del mundo, pero si el espacio interior realmente no se adapta a las necesidades y a esa experiencia del que va a las oficinas a trabajar, pues no hemos hecho las cosas bien, ¿no? La cultura de las empresas es algo fundamental. Yo que he trabajado en distintas empresas del mundo de tecnología, a pesar de ser del mundo de tecnología, cada uno tiene su cultura y nos tenemos que adaptar a la cultura de las compañías. Conozco empresas tecnológicas que siguen en despachos y empresas tecnológicas que están completamente en formato agile, sin puestos asignados, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso dentro de los mismos sectores, la cultura y la forma de ser de cada una de esas compañías es fundamental que lo tengamos en cuenta en toda la gestión de los inmuebles. Se habla ahora mucho de colaboración y de espacios colaborativos. Realmente cuando vamos a la oficina, ahora sobre todo mucho más que antes, vamos a colaborar, vamos a reunirnos, porque para estar con el email todo el día o estar revisando informes, pues te quedas en tu casa, porque ahora parece que, bueno, pues ese equilibrio que tenemos, ¿no? de trabajo flexible y demás. Entonces, todas esas áreas de colaboración y todas esas formas distintas de colaborar que tenemos, porque puede ser en formato reunión, puede ser en formato brainstorming y demás, lo tendremos que tener muy en cuenta y dará también mucho valor a esa gestión que hacemos del inmueble. Y, bueno, liga un poco al tema de productividad, evidentemente, también. Si el edificio o las oficinas que estamos gestionando no tenemos en cuenta cómo afecta a la productividad positivamente, lógicamente, cómo afecta a la productividad de las personas que en ellas están, pues evidentemente tampoco le estamos sacando ese valor que desde corporate siempre estamos mirando, esa rentabilidad del edificio. Y por último, bueno, diversidad, inclusión y sostenibilidad, que digamos que conforma el paquete digamos, de responsabilidad social corporativa, pero sobre todo en cualquiera de las dos, tanto en diversidad como inclusión, evidentemente, pero sobre todo en sostenibilidad últimamente, parece que se está dando mucho valor, ¿no? Al valor de la sostenibilidad de las empresas y de la sostenibilidad de los inmuebles. Y evidentemente es algo que vamos a tener que tener muy, muy en cuenta. Pongo el caso, y bueno, creo que todos nos ha subido la factura de la luz, y probablemente todos los que seáis FMs o Corporate Real Estate Managers en vuestras respectivas empresas, pues probablemente en los últimos meses os haya llegado de financiero, de CEO, qué hacemos con la factura de la luz, cómo rebajamos o cómo hacemos el edificio más eficiente para consumir menos, para gastar menos, consumir desde el punto de vista de RSC, gastar desde el punto de vista financiero, pero al fin y al cabo lo que queremos hacer es reducir consumo o gasto dependiendo dependiendo de quién te lo esté pidiendo, ¿no? Desde luego, en mi caso, y tengo aquí a dos personas de mi equipo que lo podrán ratificar, llevamos un mes pues viendo estrategias, que si tenemos generadores, que si no, etcétera, etcétera. Hace 20 años, como Facility Manager, no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho.
el inmobiliario y el de patrimonio, ¿no? Y sin embargo ahora sí lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, pero lo estamos haciendo de una forma, pues eso, conjunta y demás. Y yo al final, hablaba con Enrique el otro día y decía, si es que al final somos dos patas ¿no? del mismo cuerpo y tenemos que trabajar juntos. Y de alguna manera estos 6 bloques creo que son bloques en los que realmente tenemos que trabajar conjuntamente, cada uno con nuestros bueno, bondades y conocimientos y experiencia, uno quizás desde el lado más y desde ese foco más humano que solemos tener el FM pensando en el usuario y desde el punto de vista del patrimonialista más desde el foco más financiero, rentabilidad y gestión del edificio. Y como os decía antes, desde la época post-COVID incluso, y vuelvo a, digamos, los indicadores que yo tenía hace 15, 20 años, siempre hablábamos de metro cuadrado por persona, 15 más o menos, hoy en día nada que ver, coste por persona, coste por puesto de trabajo, metro cuadrado por puesto. Eran los primeros indicadores que todos mirábamos hace 15 años. Y ahora tenemos que mirar otras cosas, pero son cosas que son bastante poco cuantificables. ¿Cómo mides la productividad de un edificio, de un espacio, ¿no? ¿Cómo mides si el usuario lo utiliza más o lo utiliza menos, etcétera, etcétera? Y ahí es donde el FM también entra mucho en esa función, digamos, más de corporate, porque al fin y al cabo el FM está en el edificio, ya no todos los días, pero sí prácticamente todos los días, ve cómo trabaja la gente, ve qué espacios se utilizan más, tiene tecnología para poder medir esos datos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nuestros indicadores van a haber cambiado y deben de cambiar si no han cambiado. Y ahora creo que estamos en una época interim, porque creo que todavía las empresas volvemos a pensar que queremos ser de mayor porque no sabemos muy bien qué hacer con las oficinas, ¿no? Todavía estamos viendo si la gente vuelve más, vuelve menos. Recursos Humanos todavía está decidiendo qué políticas, ¿no? de trabajo flexible tenemos. Parece que la media está en 2 o 3 días en la oficina, pero conozco empresas que tienen un día obligatorio, que es el día del departamento, y el resto ven cuando quieras y si quieres. Hay otras empresas que han vuelto a lo viejo, por decirlo de alguna manera, y perdonadme la expresión, de todos los días en la oficina. Pero yo creo que eso tendrá que seguir evolucionando. Estamos terminando de volver, por decirlo de alguna manera, y tendremos que ver qué queremos ser de mayor. Y para conocer ese tipo de oficinas que queremos tener y que cada una de las empresas, pues hay indicadores que vamos a tener que trabajar en ellos y que nosotros por lo menos ya estamos empezando a trabajar y que, por supuesto, le da esos datos a los señores de los datos y de los números pensantes, que son los, ¿no? digamos, el patrimonialista. ¿Qué roles están volviendo? ¿Con cuánta frecuencia están volviendo? ¿No? ¿Qué formas de trabajo? Es decir, ¿os acordáis hace...? Ya pierdo la cuenta, no sé si han sido 2 años y medio, 3 años, pero más o menos por ahí, antes del COVID, íbamos a la oficina, yo creo que todos los días. Que estaba viajando, visitaba una oficina del branch o lo que sea, pero prácticamente todo el mundo iba a la oficina. Llegaba por la mañana y tenía su puesto de trabajo o no. Ya había oficinas ágiles donde, bueno, a lo mejor no tenías tu puesto de trabajo, pero tenías tu zona de trabajo, te sentabas, ponías el abrigo, te tomabas el café, estabas todo el día viendo mails y te volvías otra vez a casa. Socializabas y demás. Ahora ya nadie va a la oficina para estar mirando mails o revisando un documento. No es necesario para preparar una presentación comercial si lo vas a hacer tú solo. Vas a la oficina a colaborar, a desarrollar producto, a otras muchas cosas. ¿Y con cuánta frecuencia? ¿Y quiénes? Yo además pienso ahora mismo en nuestra oficina actual y tenemos hasta distintos ratios, ¿no? de espacios y demás, porque tenemos un equipo de 20 personas que es que solo vienen los lunes. ¿Y qué hacemos con ese espacio durante 4 días de la semana? ¿Lo vamos a dejar vacío? Rentabilidad, 0. Productividad, 0. ¿No? Tenemos que ver cómo utilizar esos espacios. Entonces, estos indicadores, esta observación a través de tecnología y demás, y por supuesto preguntando a los empleados, nos tiene que permitir ver cómo queremos trabajar, cómo va a trabajar cada una de nuestras empresas para poder gestionar mejor los inmuebles que tenemos. Y, por supuesto, le va a dar los datos a nuestros compañeros de corporate para hacer esos análisis, ¿no? Y ver, efectivamente, bueno, pues, hacia dónde queremos ir y qué tipos de oficina queremos o debemos tener. Y qué tipo de espacios debemos y queremos tener dentro de las oficinas. No sé, no se ve bien el tiempo, pero bueno. Y ya para terminar, para integrar efectivamente, y me lo pensaba esta noche cuando lo leía, decía, ¿integrar el FM en el CRE? ¿O integrar el CRE en el FM? ¿No? Porque en realidad creo que hay un poco de cada lado, ¿no? Creo que evidentemente cada uno tenemos nuestras experiencias, algunos venimos más del mundo
facility manager que empezamos gestionando servicios y hemos desarrollado nuestra profesionalidad. Yo sigo desarrollando, yo sigo gestionando servicios a nivel EMEA, pero hago mucho transacción y hago mucho business case, ¿no? Me he metido mucho en ese mundo de corporate real estate, pero conozco mucha gente que empezó en el mundo corporate real estate mucho más y se ha ido, digamos, metiendo más en el mundo del FM. Y realmente creo que hay 4 cosas que hacemos los dos, cada uno con quizás una vertiente o un enfoque distinto, ¿vale? Pero adaptamos el espacio a lo que necesita nuestros empleados o nuestro inmueble, implementamos estrategias de responsabilidad social corporativa, como hablaba antes, sostenibilidad, diversidad e inclusión, prevención de riesgos laborales y todas las políticas de seguridad y salud. Incorporando tecnología, que creo que, sobre todo por la pata más de FM, quizás incorporamos más la tecnología para recoger esos datos de los que hablábamos antes, ¿no? Creo que todos, más o menos, si no los utilizáis, si conocéis, bueno, pues tecnologías de reserva de espacios o de sensores para saber dónde hay más y menos gente, para poder analizar esos datos y realmente no seguir ese trayecto del que hablábamos antes. Y, por supuesto, digamos, el control de costes, que al patrimonialista, por supuesto, no se le puede olvidar. El FM, de vez en cuando, bueno, pues no es nuestro foco, pero sí que es verdad que gestionamos un presupuesto muy gordo de OPEX, los patrimonialistas quizás más de CAPEX, pero conjuntamente, evidentemente, es uno de los 3 bottom line y que tendremos que, bueno, pues que poner nuestro foco en ello. Y como os decía antes, ¿integramos el FM en el CRE o el CRE en el FM? Yo creo que son 2 patas de una misma profesión, con 2 focos distintos y son 2 partes de un mismo cuerpo. Y el corazón sin la cabeza no funciona y la cabeza sin el corazón no funciona. ¿Dónde queremos pasarnos unos a otros? Pues eso ya os lo dejo a vosotros. Muchas gracias. No te vayas, no te vayas. Me he pasado. Muchas gracias, Lorena. Oye, no te voy a dejar que te escapes sin una preguntita. Facilón. Esta mañana nos amenazaban que, bueno, que lógicamente ante el contexto que afrontamos de una cierta recesión, ¿no? Bueno, pues lo primero que van a hacer las empresas es atacar los costes, ¿no? Entonces, dentro de tu función y tus retos, ¿es algo que ahora te quite el sueño o...? ¿Atacar los costes? Sí, y volvemos al enfoque, ¿no? Yo creo que es racionalizar los costes, ¿no? Me gusta pensar en que hay que racionalizar los presupuestos, estamos entrando en una época de recesión, yo creo que eso, bueno, pues es claro. Hay empresas que lo llevan mejor que otras, o sea, hay empresas que la recesión quizás no les impacte tanto y entonces no haya tanto ese enfoque, pero yo creo que haya época de recesión o no, siempre hay que racionalizar los costes. Es decir, creo que las inversiones y los gastos que haga cualquier FM siempre tiene que estar bien pensado, bien justificado y hay que meter el dinero donde hay que meterlo y no meter más, ¿no? Entonces, bueno, porque ahora viene la recesión, nos aprietan un poquito las tuercas, pues supongo que nos las aprietan siempre, ahora un poquito más. Pero yo creo que simplemente es racionalizar más que otra cosa. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias.